Hoy vamos a ver uno de los ingredientes que más se utilizan en la cocina. No solo se utilizan como elemento en sí, sino que lo utilizamos como medio de cocción y para conseguir según qué tipo de cosas. Ablandar y hacer un montón de matices que le podemos dar, tanto a carnes como a pescados como a verduras. Fijaros en lo que vamos a hacer hoy porque utilizar correctamente los lácteos, en concreto leche y sus derivados que vamos a hacer hoy, es muy útil. Hablando del mundo lácteo, sabemos que tenemos un montón de tipos, pero ya no solo tenemos tipos dentro de los propios animales, que tendríamos de vaca, que tendríamos de oveja, que tendríamos de cabra. Por ejemplo, la de cabra tiene un sabor como muy concreto, me vale muy bien para muchas cosas. La de oveja suele tener un poquito más de materia grasa y la de vaca tenemos que seleccionarla también. Nos vamos a centrar precisamente en esta, en la de vaca, y con sus derivados vamos a hacer cosas súper interesantes. Entre esas mismas leches tendríamos la que es entera, la que es semi y la que es desnatada. Fijaros, tenemos bebidas vegetales de soja, tenemos bebidas vegetales de arroz, tenemos bebidas vegetales de trigo, unas bebidas vegetales que estamos empezando a llamarlas leches, que no son leches, pero las estamos llamando leches porque también podemos utilizarlas dentro de este mundo tan grande de cocción con lácteos y vamos a hacer cosas con ellas también, porque siempre que tengamos este abanico de productos tenemos matices, que es lo importante en la cocina. La verdad es que las matemáticas cuando estudiamos son útiles porque nos ayudan a hacer muchas fórmulas, pero es que la física lo es aún más. Vamos a utilizar un lácteo para cocinar una carne, porque la bromelina que tiene precisamente estos lácteos me ablanda la carne. Lo vamos a ver ahora, en un ejercicio práctico. Ya hemos utilizado un lácteo para hacer bechameles, hemos utilizado el lácteo para hacer muchas cosas, hemos utilizado para marinar, pero hoy le vamos a dar otro uso totalmente diferente. Hay una enzima que se llama la bromelina, que lo que hace es que me ablanda la carne. Es el medio de cocción para que me ablande la carne. Podríamos utilizar, que también tiene esta misma enzima, la piña, pero vamos a utilizar el lácteo, porque estamos hablando de leches. Luego puedo reutilizar esta leche, podríamos reutilizarla perfectamente. Mirad, aquí tengo un poco de lomo. A mí el lomo me gusta un poco, pero yo sé que se seca con facilidad, entonces tenemos que darle una cocción que sea adecuada. Y la mejor opción para guisar una carne que en principio podría tener alguna dureza y que si la paso... Cuando digo de dureza no me refiero a que esté dura, me refiero a que el lomo en sí es una pieza que no tiene mucha grasa. Una pieza que no tenga mucha grasa siempre va a tender a ser más entera, no dura, es que no dura la palabra, es entera. Y no es tan agradable, no es tan, uf, qué rico está esto. Pero si utilizamos un lácteo vamos a conseguir que esta carne se ablande. Vamos a hacerlo. Lo primero, ya sabéis, principio de maillar. Si yo tengo una carne que en sí ya la puedo dejar seca, lo que tengo que hacer es sellarla para que se queden todos los jugos dentro. Mirad lo que hago. Yo pongo esto fuerte y mirad. Vamos a dorar. Estoy utilizando una olla express. Alguien dirá, tío, ¿estás utilizando una olla express? Sí, no pasa nada porque utilicemos una olla express. La olla express lo único que hace, que tenemos que tener en cuenta, es lo siguiente. ¿Veis? Nosotros hacemos esto aquí, ¿vale? Que se dore. Cuando está dorado se va a soltar ello solo. Aquí está, ¿veis? Simplemente sello un poco, ya sea la otra punta, ahí. Lo que os decía, la olla express es una olla normal y corriente, solo que si tengo un líquido, lo puedo subir más de temperatura. Los líquidos llegan hasta 100 grados y a 100 grados hierven, pero ¿qué es lo que pasa si yo le meto presión? Digo, 100 grados plus, ¿veis? Ahora voy a dorar esta parte. ¿Qué es lo que pasa con la olla express? Me permite una cosa buenísima y es tener una temperatura alta sin movimiento. Es decir, cuando la válvula se queja, quiere decir, he llegado a mi máximo de presión y libero. Cuando se mueve la válvula, yo lo bajo. Y de esa manera concentro sabores, todo son ventajas. El ajo lo pico, pero no hace falta que haga un picado extremo, que se dore y luego lo voy a triturar. En esa sartén no hay apenas cantidad de grasa, hay muy poquita cantidad. Me refiero al aceite. Vamos a hacer esta cebolla, que la voy a hacer en juliana. Fuese a utilizarla, la salsa tal cual sin pasarla, la cortaría probablemente en brunoise, picada finita, y de esa manera luego la aprovecho mejor. Voy a sacar la carne por una sencilla razón, porque quiero darle un toque de dorado a la cebolla, si no, no la sacaría, ¿eh? Si yo tuviese que añadir grasa, la voy a añadir ahora mismo, ¿vale? Porque con la cebolla a lo mejor me demanda un poquito más. No sé si lo veis. Eso es todo lo que sería el concentrado de carne, ¿vale? El concentrado de carne de haber dorado el lomo. Eso es lo que se denomina hacer una desglasí. Esa glasa, la potencia de que tiene ahí de carne, yo lo que voy a hacer es levantarla. ¿Os acordáis perfectamente cuando hicimos la clase de fondos? Hicimos precisamente esto, hablar de la desglasí. ¿Veis? Entonces con el agua que tiene precisamente la cebolla, estamos levantando
todo ese juguito, que es lo que yo quiero. No estoy haciendo una receta de carne con leche. Os estoy enseñando cómo cocinar una carne con leche, que es diferente. ¿Vale? Luego podríamos hacernos la salsa que quisiéramos, podríamos hacer una guarnición que quisiéramos. Yo lo que voy a hacer aquí es ponerle este lácteo, la leche, que en concreto es entera, que tiene más grasa, tiene más sabor, y lo voy a poner esto un poquito que esté alegre. Vamos a poner un poquito de pimienta. La olla express lo que me va a hacer es darme presiones. Si lo pongo aquí sería una tapa normal y corriente, ¿vale? Porque saldría el gas. La válvula, cuando empieza a soltar el vapor, quiere decir que he llegado a la presión máxima y te libero un poquito de presión para que sepas que estás a tope ya. ¿Qué es lo que tenemos que intentar hacer? Que no pase eso, porque cuanto más bufa la válvula, más agua, más líquidos suelta de dentro. Es decir, tengo que poner más cantidad porque va a haber evaporación. Y lo vamos a tener aproximadamente, calcular eso, entre unos 15 minutos, lo vamos a tener al 2, a presión, pero que no esté todo el rato bufando la válvula. Papá, ¿y para qué utilizo ya la física? Si eso no se utiliza para nada, pues hijo mío, sí, se utiliza, míralo. Triturando la salsa. Simplemente saca el lomo y lo he enfriado, porque si no, no podría haceros esta demostración que quería haceros. La bromelina ablanda. Todos lo sabéis lo que es un lomo seco, que te chupa la sangre, pero mirad, este lomo en apariencia está sequito, pero fijaros el color que tiene rosita, porque le he dado solo 15-18 minutos para que quede perfecto. Esta carne se rompe con muchísima facilidad, se despieza, ¿vale? Y esto es perfecto de la bromelina. Claro, tú te comes esto, y yo si me como esto en un lomo seco no podría ni hablar. Está riquísimo, está jugoso. ¿Veis? Esa salsa ahí está reduciendo. Yo no le estoy dando textura con ningún tipo de harina, ya habéis visto que no tenemos ningún tipo de harina, pero la leche es un lácteo, y los lácteos cuando reducen se concentran, y si hay concentración hay espesor. Y lo que vamos a hacer es simplemente en una sartén coger un poquito de esta salsa, que tiene muchos grumos todavía, lógicamente, y lo que voy a hacer es reducir un poquito de ella. Ahora sería el momento de meter los aromas frescos. No me sirve de nada meterle un tomillo que esté cociendo 3 días ahí, porque luego se me va a quedar amargo. Yo quiero darle a una salsa el toque fresco o el toque de tomillo, se lo voy a poner justo a última hora. Cuanto más lo deje yo aquí, mucho más espeso va a estar. Le pones un poquito de aceite, lo ligo, y ahora lo que hago es utilizar precisamente también ese mismo jugo que hemos tenido para salsearlo. Si la leche entera tiene un 3, un 4% de materia grasa, estamos hablando que la nata tiene hasta un 35, un 40% podemos encontrar natas. Vamos a ver de qué manera utilizamos adecuadamente esta grasa y qué cosas tenemos que no son tan positivas y grandes errores que cometemos cuando utilizamos la nata. Lo suyo es utilizar una nata que tenga un contenido, la MG que pone de materia grasa, de un 33 o superior. ¿Qué es lo que pasa cuando yo quiero utilizar esta nata en caliente? Suelo tener bastante menos problemas que si lo utilizo en frío. Por ejemplo, vamos a hacernos una cremita de queso. Aquí tengo un queso de Cabrales, puedo tener un vino blanco, una sidra, todo me vendría bien. Pongo un poquito de vino blanco y de esta manera puedo fundir aquí el queso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando fundimos el queso directamente sobre nata, nos cuesta un poquito más y luego queda como muy morcónico. Si estamos utilizando queso de Cabrales, dale prioridad al queso de Cabrales. Mirad que aquí está fundiendo el queso sobre un líquido, no sobre una grasa. Y de esta manera lo disuelvo con muchísima más facilidad. Eso lo vamos a ir dejando ahí que se vaya haciendo poquito a poco. Porque en esta otra sartén lo que vamos a hacer es otro sistema. En ese caso estamos fundiendo un producto y luego le doy textura con la nata, pero ahora, por ejemplo, voy a poner un poquito de bacon y lo que vamos a hacer es, que es la farsa carbonara que hacemos a veces los españoles, que se cabrean los italianos, que ya lo vimos en las pastas, y lo que hacemos es un bacon que lo voy a infusionar con nata. Fijaros que estoy intentando sacarle un pelín la grasa y automáticamente le voy a poner la nata. Mirad la textura que tiene la nata, no es una leche, es una textura más espesa. ¿Que quieres utilizar una materia grasa del 17, como venden para cocinar? Ponle un poquito de leche y rebajas esa materia grasa. Vamos a hacer ahora una nata montada de toda la vida. Necesito nata que esté fría. Una nata caliente no la voy a poder montar porque la grasa se funde. Entonces esa grasa que se funde no voy a poder utilizarla. Estoy echando a bulto el azúcar. Y ahora voy a explicar aquí una cosa que está bien hecha y una cosa que está mal hecha. ¿Cómo identifico para empezar una nata chantilly que sea de calidad? Cuando tú te comes un pastel
y tiene una nata que es imperturbable, la puedes llevar en el maletero del coche, te haces un Santander Cádiz Insemenea, eso es que no es nata, eso es mix, es un preparado vegetal que aguanta muchísimo más. La nata es muchísimo más sensible, sobre todo a la temperatura. Lo notarás en el cielo de la boca. Cuando tú lo comes, notas como algo graso en el cielo de la boca. Eso generalmente es porque no es una grasa buena, nata, que estamos utilizando. Es un mix, es otro producto. Y mirad que aquí estoy montando el chantilly. Y sí me paso 3 pueblos que voy a intentar hacerlo, ¿vale? Pero hay veces que cuesta. Voy a intentar hacerlo. Conseguiré que esta nata se convierta en una mantequilla, es decir, una nata pasada. Y aquí tengo mi chantilly. Es una nata, es sutil. Y esta es la textura, no aguanta demasiado. Pero ahora vamos a montar esto más y vais a ver cómo se transforma en algo que no nos gusta. Vamos al fuego otra vez. Mirad, aquí tengo la reducción. Esto ya ha cambiado de color, ha concentrado la grasa y huele muchísimo a bacon. Mirad aquí que ya tengo el queso, que ya lo he fundido prácticamente con el vino. Ya le vamos a poner la nata. Esta nata no quiero batirla. Yo ya tengo esto fundido y automáticamente, nada más ponerle la nata, yo ya tendría mi salsa de cabrales. No tiene por qué hervir 3 horas. Tiene que hervir un poquito para que reduzca, pero no tiene por qué hervir 3 horas. Tenemos aquí esta reducción, que esta sí que la voy a apagar ya, porque ya lo veo que está. Y voy a intentar montar esta chantilly mucho más. Fijaros en el color, memorizar este color, porque voy a intentar que esto cambie y se va a ir a otro color y, por supuesto, a otro sabor. Fijaros cómo ha cambiado esta textura de cremoso a pastoso. Ha cambiado un tono amarillento y huele a grasa, huele a mantequilla. Y ese es el problema básico que suele tener la nata. Me quedamos con nuestra crema de queso espectacular, nos quedamos con nuestra infusión de bacon, que está aquí increíblemente rica. Y nata montada, que si te pasas, pues adiós la luz, como la mafia, no puedes hablar mucho. ¿Tienes la sensación de que te están observando? Otro uso que le vamos a dar a la nata, por supuesto, también en caliente, mezclado con otro ingrediente que van a ser los huevos, pero hay un matiz. Tenemos que tener en cuenta la temperatura y el horno, que es donde lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es una crema flanera, nata y huevos. Batimos los huevos y lo colamos. Utilizaremos 5 huevos para el medio litro de nata. Importante colar los huevos para que luego la masa final sea más sutil. Esto es justo lo que no queríamos. Y mezclamos con los huevos. Ponemos un poquito de sal y pimienta. Mezclamos, no batimos. En una olla le damos un golpe al bacon y preparamos las verduras. Cortamos el bacon en lardones y a la olla. Le damos una vuelta al bacon y ponemos los champiñones. Apagamos el fuego y añadimos los guisantes y la zanahoria, que ya están cocidos. Encamisamos el molde para que no se pegue. Un poquito de mantequilla y un poquito de harina. Estos detalles son los que luego hace que se desmolde bien. Con la crema flanera le metemos la verdura. Añadimos los tomates y el queso idiazábal y manchego rallado. El queso lo mezclamos bien para que esté por todos los sitios. Simplemente lo vamos poniendo, se va colocando solito. Preparamos un baño María y a 150 grados al horno. El papel lo ponemos para que no hierva el agua. 150 grados, calculo que entre 30 y 40 minutos. Un pastel que tenemos que acabamos de sacar del frigorífico y vamos a cortar una lámina, mirad, de golpe. No consiste en apretar, sino en cortar suavemente, si no lo desmoronas. Una lámina del pastel. Napamos con la salsa de bacon y nata que hemos hecho anteriormente. Un toque de pimienta y esto ya está para comer. La evolución de la leche sería el yogur, y es que encima el yogur tiene algunas propiedades que no tiene la leche, y sobre todo tiene algunas cosas que se le van. Vamos a hablar de ello y vamos a hacer una cosita muy sencilla pero muy fresquita.
en la cocina nos interesa porque tienen bastante menos líquido y para hacer según qué tipo de salsa nos viene bien. Aún así podemos todavía solidificarlo más. Y como no tiene demasiada lactosa, también para la gente que son intolerantes o somos intolerantes a la lactosa, nos va a venir bien. Vamos a hacer una recetilla de algo muy fresco que puede acompañar muchas cosas. Carnes, pescados, para tacos, para ensaladas, que nos va muy bien, que es el tzatziki. Le quitamos los culetes. Fijaros que este pepino, aunque es chiquitico, pero sí que tiene pepitas. ¿Cómo le vamos a quitar las pepitas? Y tiene bastantes, por cierto, pero esto pasa a veces, es lo que toca. Le vamos a quitar con una cuchara. Si tú haces así, con una cuchara le quitas todas las pepitas. Y lo que vamos a hacer ahora es deshidratarlos. ¿De qué manera lo deshidrato? ¿Y por qué lo deshidrato? Lo deshidrato porque voy a hacer una salsa que quiero que sea espesa. Y como quiero que sea espesa, lo que no voy a hacer es que tenga mucho líquido. Entonces, previamente, que no se me quede primero espesa y cuando la vaya a usar dentro de media hora, esté líquida, que sabéis que os ha pasado alguna vez y es precisamente por eso. Vamos a hacer tiritas. Esto lo vamos a hacer en dados. Bien, esto en principio, si os fijáis, no tiene agua. Pero claro, no tiene agua porque no lo he dejado reposar. En el momento que yo lo deje reposar, va a coger agua. Le ponemos aquí el pepino en un colador, le ponemos un poquito de sal, lo movemos y lo voy a dejar aquí. Esto por sí solo, esto va a soltar agua. A mí me encanta el ajo, pero sí que es cierto que luego te turra un poquillo el pocillo. Entonces, si no quieres que te turre el temita, podemos hacer el ajo de muchas maneras. Y la manera más inteligente que yo he encontrado es la siguiente, es coger ajo y untar el bol. Tú unta el bol como si no hubiera un mañana. Lo que vamos a hacer es tunear el yogur. Tenemos esta hierbabuena recién cortada, como podéis ver. Yogur tengo de muchas maneras. Tengo el griego, el yogur griego, que mola bastante. Tiene más concentrado de grasa, es más cremoso, pero al igual cuando reposa empieza a soltar algo de suero. ¿Qué hago yo si no quiero que me suelte suero? He cogido un filtro de café, porque el filtro del café es poroso, pero no va a dejar pasar nada más que el suero. Y mirad lo que ha pasado con un yogur del normalito, que me está haciendo una crema y mirad la cantidad de suero que he sacado. Este suero, os lo juro por la cobertura de mi móvil, que la pierda toda, es el que ha soltado a lo mejor en 1 hora y media. Vais a ver la textura que tiene. Le va a costar hasta salir porque esto en el fondo no deja de ser más que un yogur muy espeso. Esto ha quedado una pasta, que es una pasta de yogur, más espesa porque lo he liberado de su suero. Tengo aquí el pepino este, ¿vale? Que ya empieza a soltar algo de agua, no sé si lo estáis viendo ahí abajo. Le vamos a poner un par de cucharadas de pepino porque lo que quiero es el contraste, el rollito crunchy, ya también tiene un poquito de sal porque le he puesto sal al pepino. Y ahora bien, el zumo de limón. ¿De qué manera le puedo meter yo el zumo de limón? Le puedo meter ácido cítrico, limón en zumo, o también le puedo poner algo de ralladura de limón y no agua, que no es que sea malo, pero cuanto más líquidos metamos, yo sé seguro que este tzatziki se convertiría cada vez en más líquido. Y fijaros lo que nos vamos a hacer aquí, que vamos a poner hojas de hierbabuena. Y esto es lo que voy a picar. ¿Cómo pico yo la hierbabuena? Pues mirad, para empezar la hierbabuena no tenemos que picarla en exceso, porque si la picamos muy finita, se oxida con mucha facilidad. Y lo que queremos hacer es picar la hierbabuena en una juliana fina, pero que te la encuentres en la boca, porque lo suyo es que te la encuentres en la boca. Si la enrollásemos así, sería una chifonada, ¿no? También podríamos llamarla. Entonces la cogemos, la picamos muy finita, recién picada, porque estas cosas son fresquitas. Si lo tienes que preparar en casa y dices, mira, yo voy a adelantar, porque a mí no me pilla el toro, yo preparo el tzatziki y tal. No le pongas la hierbabuena. Pica la hierbabuena por lo menos, pícala al final. No le he puesto sal porque ya llevaba el pepino, ¿eh? Y luego al final, cuando voy a terminar, entonces le echo el chorrito de aceite de oliva, virgen extra, high class. Que te inclinas porque esto es lo que le va a dar también un powerío de sabor extra. Pero el aceite emulsiona, no me da líquido, sino que emulsiona y en todo caso me daría un poquito de espesor. ¿Veis? Lo meneamos y ahora mismo ya tengo aquí mi tzatziki especial, especiado, fresquito y crunchy, que es un poco lo que buscamos. Ponle peguitas al pedazo de tzatziki. Vamos a utilizar una variedad de yogur que es el kéfir. Tiene grandes y significativas diferencias. Vamos a ver ahora cuáles son las diferencias y qué usos puede tener en la cocina. Es una fermentación
En este caso sería lactoalcohólica, es decir, hay una gran diferencia. Incluso se pueden producir algún grado alcohólico en alguna de las fermentaciones que utilicemos con el kéfir. ¿Qué podemos hacer nosotros con esto? Pues podemos utilizar muchas marinadas. Podemos comerlo, por supuesto, directamente. Pero es que podemos hacer significativas cosas. Vamos a hacer algo. Propongo que hagamos un pan basado en un pan de coco. Vamos a utilizar la leche vegetal, que sería de coco, por un kéfir. Lo primero, ya sabemos que tamizaríamos un poquito de harina. Y aquí es donde vamos a poner todo. El kéfir tiene muchas propiedades. Y aparte, una de las que más me gusta es que no tiene lactosa. Tiene muy poquita lactosa. En esta fermentación la lactosa casi prácticamente se pierde. No nos preocupamos a veces de los matices de los sabores. Tenemos muchos sabores básicos en nuestra boca y uno de ellos es el ácido. Y el ácido tiene que estar presente en casi todas las comidas. Pero cuando digo ácido no me refiero a que se te quede la cara del Fari chupando un limón. Me refiero a que tenga un punto ácido para que salives. He echado la harina y he puesto el kéfir, lo primero, para que se vaya hidratando. Y aquí tengo un poquito de agua caliente. No está demasiado caliente porque vamos a utilizar levadura. En este caso utilizo levadura prensada, que se va disolviendo aquí. Vamos a dejarlo que se vaya disolviendo yo solito, que se va calentando. Vamos a poner también un poquito de aceite de oliva. Vamos a poner un poquito de sal. Y vamos a poner un pelín de azúcar. ¿Por qué pongo azúcar? El azúcar no es para que esté dulce, ni muchísimo menos. Pero las levaduras son unas tías muy listas. Las levaduras lo que hacen es comer. Y tiran de lo que haya. Entonces tiran del gluten, pero sobre todo tiran de los azúcares. Y como necesitamos azúcares para que haya una fermentación, lo que hacemos es alimentar a estas levaduras. Fijaros, el kéfir es la madre de todo. Va a tener un puntito ácido. Van a quedar como si fuesen unos bollitos. Lo voy a intentar hacer, lo voy a hacer en ese molde que tengo aquí, que es una sartén que puedo meter perfectamente al horno, y lo que nos vamos a currar es como si fuese una especie de brioche. Bien, como decía, tiene una fermentación lactoalcohólica. ¿Y cómo se hace esta fermentación lactoalcohólica? No la hacemos nosotros, que eso es lo bueno de todo. Tú coges los bichitos del kéfir, que son como una especie de coliflor. Yo siempre la meto dentro de una mallita, así como de plástico, y en la fermentación, cuando ya la tengo hecha, saco el bichito y lo pongo en otro. Tenemos aquí nuestra masa. Esta masa tendrá que reposar un pelín, porque si no reposa, fijaros, la tenemos como más blanda, tiene liga, porque todas las masas, sobre todo las masas que tienen harina, lo que vamos a hacer es dejarlas reposar. Ya la masa la tengo, y mira, lo que vamos a hacer es, vamos a ir partiendo. Yo creo que aquí vamos a sacar 1, 2, para que sean más o menos iguales. 3, 4, 5, yo creo que van a salir unos 10 para poner ahí. Y lo que vamos a hacer es bolear, fijaros, eso se llama bruñir. Lo que hacemos es apretar hacia abajo y mover, ¿vale? Y de esta manera vamos haciendo bolas, que vamos a ir colocando aquí. Yo le pondré un poquito de agua y cuando haya fermentado, bien fermentado, lo voy a dejar a unos 220 grados, unos 25 minutos más o menos. Y ahora simplemente tapo para que fermente. Yo creo que esto por el tiempo que lleva ya tiene que estar, así es que lo vamos a ver. Cuidado de abrir el horno siempre, que sale el vapor. Y mirad, qué pintaca tenemos de este pedazo de pan, y todo lo hemos hecho con kéfir. Qué curiosa es la palabra del kéfir, que proviene del turco keyif, porque en las montañas del Cáucaso eso significa sentirse bien. Y era una cosa como muy agradable que ellos utilizaban mucho. Curiosamente también el kéfir fue un error. O sea, transportaban la leche en los ollejos de las cabras y curiosamente se fermentaba. Pero es que no solo es que les gustó mucho, es que hasta en el siglo XIX la tuberculosis la trataban con este medio, con el kéfir. Acabamos de utilizar el kéfir para hacer una receta, pero ¿y si lo empleamos para preelaborar una carne y ablandarla? Eso es lo que vamos a hacer ahora, y mirad los usos y beneficios del kéfir. Vamos a emplear un bol para hacer la marinada del pollo y el kéfir. Contramuslos de pollo deshuesados para el marinado. Pimienta. Cúrcuma, saborcito y color. Jengibre, rollito fresquito. Soja, pimentón picante, la chispilla de alegría. Y el cilantro en grano, que lo vamos a machacar para ponerlo dentro. Y por último, el kéfir. Y ahora mezclamos todo y lo dejamos reposar 9 horas. Después de 9 horas de reposo, solo nos queda hacerlo
a la parrilla en este grill. Y lo ponemos no demasiado escurrido sobre el grill caliente. El pollo hay que ponerlo y no moverlo, está bastante tierno y lo único que hay que hacer es dorarlo. Le damos una vuelta. Esto está en su punto y ahora solo queda emplatarlo. Y apañamos con las verduritas que tengamos por la nevera. Hemos visto la leche, hemos visto la nata, hemos visto el yogur, hemos visto el kéfir. Tenemos un montón de lácteos que hemos utilizado de muchas maneras, bien para hacer salsas o bien para preelaborar algo. Siempre los vamos a utilizar para potenciar o un género o por sí solos. No me he olvidado del queso, sabéis que me flipa el queso y eso lo veremos en Lácteos 2. De momento, a guisar con esto.